Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional, desde un análisis serio y académico, que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional junto con nuestros analistas, Gerald Solano y sus invitados. Bienvenidos. Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saluda Gerald Solano desde el programa Pulso Global en nuestra transmisión número 91, en el cual estaremos tomándole el pulso al panorama electoral en Colombia. Pero aprovechamos también para darles una muy buena noticia, y es que ahora usted también podrá seguir nuestro programa y escucharlo en distintas plataformas en formato de podcast. Podrá escucharnos y encontrarnos en Apple Podcasts, en Amazon Music y en Spotify. O también ingresando a www.pulsoglobal.com. Así que desde ya invitados a que puedan buscarnos en las distintas plataformas y escuchar nuestros programas. Iremos subiendo cada uno de ellos a partir de esta fecha y encontrarán algunos de los que ya hemos realizado con anterioridad. Así que, bueno, antes de empezar nuestro programa del día de hoy con nuestro invitado especial, empezaremos el programa tomándole el pulso a los principales acontecimientos internacionales que se encuentran en los medios de comunicación. Empezamos con la BBC Mundo, que intitula Rusia y Ucrania. ¿Funcionan las sanciones económicas? Lo que dice la historia sobre el éxito de estas medidas. Las sanciones impuestas a Rusia por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y otros países en respuesta a la invasión de Ucrania siguen una larga historia de uso de sanciones para forzar cambios en el comportamiento de ciertas naciones. Pero un análisis de medidas de tipo adoptadas en el pasado muestra que no siempre se logra el objetivo. Además, en determinados casos se corre el riesgo de que se produzcan consecuencias no deseadas e incluso que el resultado sea contrario al deseado, fortaleciendo al gobierno al que pretenden debilitar y generando un impacto negativo en los derechos humanos, la democracia y otros aspectos. Si miras la historia moderna, verás que casi cada vez que un país violó tratados internacionales o invadió a otro o secuestró a ciudadanos de otro país, entre otros ejemplos, se impusieron sanciones, le dice a la BBC News Brasil el economista Paolo Pasquarello, profesor de finanzas de la Universidad de Michigan de los Estados Unidos. Pero la trayectoria de los resultados no es muy buena. En las últimas décadas, por citar solo algunos ejemplos, se han impuesto sanciones contra Cuba, Venezuela y Corea del Norte, pero en mi opinión no han producido el resultado deseado, observa Pasquarello. Los estudios estiman que solo alrededor de un tercio de las sanciones suelen tener éxito y lograr sus objetivos. Uno de los análisis recientes más completos sobre el tema fue realizado por investigadores de la Universidad de Drexel, con sede en la ciudad de Filadelfia, que confirman esta estimación. Los investigadores crearon una base de datos con información sobre 1.101 casos de sanciones aplicadas por países, grupos de países u organizaciones intergubernamentales desde 1950, muchas de las cuales siguen vigentes. Las sanciones se clasificaron según el tipo: comercial, financiera, asistencia militar, armas, viajes y otros tipos. Y el propósito: forzar cambios de política, desestabilizar regímenes, prevenir o terminar guerras, proteger los derechos
humanos, restaurar la democracia, combatir el terrorismo, resolver conflictos territoriales, entre otros, son el siguiente paso para analizar el grado de éxito medido según declaraciones oficiales en los gobiernos o confirmaciones indirectas en anuncios de prensa internacional y teniendo en cuenta que estas declaraciones pueden ser subjetivas o sesgadas. Cuando se incluyen las sanciones aún vigentes, se estima que alrededor del 30% tienen éxito al menos parcialmente. El uso de diferentes sanciones para castigar a un gobierno o obligarlo a cumplir ciertos objetivos se ha registrado al menos desde la antigua Grecia y fue adoptado durante siglos. A partir de la década de 1950, el periodo que abarca la base de datos de la Universidad de Delft, el número de sanciones aumentó continuamente y este aumento se ha acelerado desde 2018. Vemos esta tendencia como evidencia de la creciente popularidad de las sanciones como herramienta de la diplomacia coercitiva, dicen los investigadores. En promedio, más del 35% de todas las sanciones entre 1950 y 2019 fueron impuestas por Estados Unidos, el país que más utilizó este tipo de sanciones. El análisis también revela un aumento significativo y continuo de las sanciones de la Unión Europea y las Naciones Unidas desde principios de la década de 1990. Cuba es objeto de un embargo económico impuesto por Estados Unidos desde hace 60 años. Irak fue objeto de sanciones tras la invasión de Kuwait en 1990. Corea del Norte e Irán fueron sancionados por sus programas nucleares. La propia Rusia ha sido castigada desde el 2014 cuando invadió Crimea y muchas de las sanciones impuestas al país en ese momento siguen vigentes. Esta y otras noticias les invitamos a comentarlas en nuestro Facebook. Por otra parte, el medio El País intitula Biden gana la guerra diplomática en Europa. La crisis de Ucrania fortalece la relación transatlántica e impulsa la cooperación Estados Unidos. Tomó la delantera antes de la invasión. Después se dio el protagonismo a la Unión Europea para vencer la resistencia de la opinión pública. Joe Biden y Vladimir Putin se vieron cara a cara por primera vez en marzo de 2011 en Moscú. El primero era entonces vicepresidente de Estados Unidos y tenía la misión de convencer al ruso primer ministro en aquel momento de que no debía temer el despliegue de lanzamientos en Europa que estaban destinados a interceptar posibles ataques desde Irán. Y por otra parte y por último, el medio y tema del que estaremos abordando, la DW intitula Gustavo Petro sigue encabezando las encuestas en Colombia. El candidato izquierdista para las presidenciales del próximo 29 de mayo tiene un 32% de la intención de voto, según el primer sondeo tras las legislativas, y pasaría a segunda vuelta Federico Gutiérrez. Gustavo Petro, candidato presidencial del izquierdista Pacto Histórico, tiene el 32% de la intención de voto para las elecciones del próximo 29 de mayo en Colombia, según un sondeo publicado este domingo en el que el derechista Federico Fico Gutiérrez alcanza el 23% con un 13% de indecisos. La encuesta del Centro Nacional de Consultoría, la primera tras los comicios legislativos del domingo pasado y encargada por la revista Semana, muestra que Petro aventaja por 9 puntos a Gutiérrez de la coalición Equipo por Colombia. La revista, sin embargo, destaca expresivamente que Federico Gutiérrez se escapó del lote, se disparó 19 puntos porcentuales al pasar del 4% en febrero al 23% en marzo y se convirtió en el principal rival para Gustavo Petro, que subió 5 puntos porcentuales en el mismo periodo.
Detrás de ambos candidatos aparecen el populista Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, con el 10% de la intención de voto, mismo porcentaje que tiene el candidato de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo. La lista la completan los aspirantes del Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, 3%, del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, con un 1%, y el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, que recoge menos del 0.5% de la intención de voto. La encuesta se conoce apenas una semana después de las elecciones legislativas del domingo de la semana pasada, en las que también se eligió a los candidatos presidenciales de las coaliciones Pacto Histórico, Equipo por Colombia y Centro Esperanza. Petro sacó el domingo en la consulta interna de su coalición casi 4.5 millones de votos y Gutiérrez obtuvo más de 2.1 millones de votos, mientras que Fajardo apenas recibió algo más de 720,000 apoyos. La encuesta fue realizada entre el 18 y 19 de marzo a 2,143 personas de 45 municipios de diferentes regiones del país y tiene un margen de error del 2.1%. Pero bueno, vamos entonces a dar hoy inicio con nuestro programa y nuestro tema de fondo, Colombia, panorama electoral en el 2022, en el cual contaremos con el agrado de la participación de Adit Soto. Adit Soto es bachiller en Relaciones Internacionales, egresado de la Universidad Nacional en las licenciaturas de Relaciones Internacionales con énfasis en Política Internacional y de Relaciones Internacionales con énfasis en Gestión de la Cooperación. Muy buenas noches, Adit, bienvenido a Pulso Global. Buenas noches, no sé si me escucho bien. Sí, señor, lo escuchamos bien. Bienvenido. Okay. Muchísimas gracias por la invitación. Estaba ahí escuchando el inicio del programa y como bien se menciona, las elecciones en Colombia, como bien saben, están a poco más de un mes de darse con un alto porcentaje de posibilidades de una segunda ronda entre el candidato de izquierda, Petro, y el famoso candidato de centro derecha, que ha recibido el apoyo de diferentes grupos, como es Fico, ¿verdad? Fico Gutiérrez. Fico Gutiérrez, como se le conoce, que es el precandidato a las elecciones presidenciales, como bien sabemos, en Colombia en el 2022, en la época en la que estamos, que ha recibido un gran apoyo y respaldo de candidatos afines al uribismo, ¿verdad? Afines a los mismos de siempre, como se conoce, como es el caso de Óscar Iván Zuluaga, quien anunció hace poco menos, más de 8 días, que se retiraba para apoyarlo en la candidatura, ¿verdad? Eso es un gran impacto, porque ya se sabe que es un candidato afín al uribismo o al político uribista, dando a conocer desde su cuenta en Twitter que tomó la decisión personal de acompañarlo, acompañar a Federico Gutiérrez en esta contienda electoral que se avecina para nuestro país vecino, ¿verdad? Que es el caso de Colombia. Así es. Acá, David, hemos estado conversando en distintos programas de Pulso Global sobre el cambio en las dinámicas electorales que han sido a lo largo, ¿verdad?, de América Latina y que iniciaron desde el año pasado y que este año todavía tendremos proceso electoral en Colombia, posterior, obviamente Costa Rica en la segunda ronda el 3 de abril, tendremos también elecciones en Brasil, lo cual empieza a presentar un dinamismo, digamos, interesante en los movimientos y los cambios en términos de posturas ideológicas, ¿verdad? En términos de derechas o izquierdas, como habías estado mencionando, pero bueno, hoy quisimos dedicar el programa a analizar un poco el escenario de Colombia, ¿verdad? Que será un proceso electoral que, como bien señalas,
poco más de un mes, el 29 de mayo, que estarían acudiendo a las urnas los colombianos para elegir al próximo presidente. Así que tal vez, David, pudiéramos iniciar un poco la conversación en términos de ir conociendo algunas particularidades de los distintos candidatos, ¿verdad? Estas elecciones que, como bien señalábamos al inicio con las noticias, se realizaron el 13 de marzo, que dejaron un claro interés, ¿verdad?, por parte de los colombianos en términos de la forma en que están visualizando su democracia y la forma en que esperan una transformación política del país. Y que en esta, digamos, dinámica electoral pareciera que hay un decantum, ¿verdad?, por una contienda presidencial que prácticamente escoge algunos favoritos, ¿verdad?, por lo menos de lo que veíamos en números de la intención. En este caso, la consulta que se le hace al pacto histórico del senador Gustavo Petro es el que, digamos, arrasa en la votación. O sea, parece que hay un porcentaje bastante, digamos, importante en términos de apoyo a este candidato. Pero ¿quién es Gustavo Petro, Adit? Bueno, como es importante recalcar, Gustavo Petro ya no es la primera vez que se postula. El actual presidente Iván Duque, en la contienda del 27 de mayo del 2018, le ganó la contienda con un 54.22% del electorado en ese momento que hizo el voto, con alrededor de 10.400.000 votos contra los 8 millones que sacó o que obtuvo Petro, que es más que conocido un candidato de izquierda, afín a ciertos grupos insurgentes. Se vuelve a postular en este periodo, lleva una gran mayoría, un gran apoyo a nivel electoral, donde le da a la izquierda de una victoria no deplorable, una victoria bastante consolidada en el Congreso, después del escrutinio, ¿verdad? Ensanchando la ventaja del pacto histórico, que es la coalición que respalda a Petro, con la mayor bancada en el Senado, dándole 21 escaños de los 108 que tienen, siendo una representación política bastante importante, ¿verdad? La izquierda colombiana se consolida inéditamente en su representación frente al Senado, ¿verdad? En el Congreso de la República Colombiana, dándole un peso importante, un peso histórico a Petro y a Francia Márquez, quien también tiene su participación, ¿verdad? Quien fue o quien es candidata, ¿verdad? A las contiendas electorales. La lista es muy variopinta en el tema de la coalición, ¿verdad? Dándole a pacto histórico los 21 escaños y ocupando una fuerza importante, siendo relevante para el futuro colombiano, al menos en temas del Congreso, ¿verdad? Y como bien sabemos, tanto en Colombia como en Costa Rica, el presidente es una figura importante, pero la Asamblea Legislativa, en este caso en Colombia el Congreso, es quien define el derrotero que se va a tomar y las decisiones que se van a tomar en temas legislativos, en aprobación de leyes, aceptación de préstamos, etcétera. Entonces, para que un candidato de izquierda que puede llegar a ser el próximo presidente de Colombia, como es el caso de Gustavo Petro, tener una participación o una representación de 21 escaños es sumamente importante para el futuro de su posible legislación, de su posible presidencia, ¿verdad? Y es que ahí, David, y amigos que nos escuchan a través de Radio Costa Rica y el Facebook Live, hay algunos cuestionamientos importantes, ¿verdad?, que se le han hecho a Gustavo Petro, que ha sido exalcalde de Bogotá y que actualmente es senador de la República. Y es que se le cuestionan propuestas
que se han considerado como confusas frente a un posible gobierno, medidas que podría tomar referentes, por ejemplo, a los bancos, a distribución equitativa de la tierra, y que incluso, como bien señalabas, ¿verdad? Un presidente de izquierda que no ha logrado despojarse de la sombra de Nicolás Maduro o del Castro chavismo, y que esto hace que, por supuesto, existan algunas preocupaciones, ¿verdad? O algunas dudas con respecto a esta candidatura. Pero bueno, también tenemos, ¿verdad? En ese panorama que bien lo mencionabas, a Fico Gutiérrez o Federico Gutiérrez. ¿Quién es este candidato? Que pareciera estar, según los números, en el segundo lugar, y sería quien se podría estar disputando una eventual segunda ronda con Gustavo Petro, que algunos datos hablan alrededor de un 54% con la conformación para el Congreso. Bueno, como bien sabemos, Fico de profesión es ingeniero civil. En su trayectoria política inició joven, si lo analizamos. En el 2003 fue concejal por el partido Nuevo Periodo. Ya en el 2004-2007 obtuvo un cargo de vicepresidente apoyando al candidato y alcalde, que en ese momento fue Sergio Fajardo, quien obtuvo en el 2007 la reelección, ¿verdad? Actualmente, bueno, en su momento Fico fue alcalde de Medellín. Se posicionó como alcalde en el 2016, y su participación a nivel político, ¿verdad? Fue procurador general de la Nación, teniendo una participación importante. Actualmente, en el 2022, está llevando un porcentaje importante del electorado, pudiendo obtener o dándole el espacio para entrar a una segunda ronda ante Petro. Lo que es importante y es curioso de recalcar es si realmente a Petro en una segunda ronda le volvería a suceder lo que le sucedió con el actual presidente colombiano, ¿verdad? Porque la izquierda es un asunto curioso, la izquierda latinoamericana, porque la izquierda, por sus posiciones y por sus propuestas, tiende a embelezar al electorado, pero en una segunda ronda termina perdiendo la segunda ronda. En el caso de Federico o de Fico, con el respaldo del uribismo, ¿verdad? Del grupo de Uribe, puede que termine arrebatándole a Petro la posibilidad de llegar a ser presidente de la República, dejándolo en una situación un tanto compleja por los escaños que tuvo Patria Histórica y que han tenido los otros partidos, que en total le dan cierto respaldo a la izquierda, pacto histórico, que le dan cierto respaldo a la izquierda, y poniéndolo ante una eventual situación complicada en el Senado colombiano. Entonces, si analizamos la segunda vuelta contra Federico Gutiérrez, todo parece, ¿verdad?, que podría pasar que haya una segunda vuelta. Va a estar un tanto complicada para Gustavo Petro, ¿verdad? Y en el caso de Federico, con el apoyo que ha tenido de la derecha y en el centro derecha, es muy posible que en las próximas elecciones del 29 de mayo, si bien Petro va a conseguir, se calcula un 32% del padrón, no le va a dar para poder llegar a ser presidente de la República, y va a tener que tirarse a un segundo balotaje, como nos está sucediendo actualmente aquí en Costa Rica con José María Figueres, quien fue ya presidente, y Rodrigo Chávez, que todo el mundo sabe que fue un importante funcionario del Banco Mundial. Entonces, a nivel de Colombia, yo podría ver una segunda ronda entre Petro y Fico, y siendo un tanto beligerante, podría decir que Petro vuelve a perder la segunda ronda, vuelve a perder la presidencia, y le va a tocar ser nuevamente el segundo lugar en una elección. A pesar de que tiene un gran porcentaje en el Senado, de que tiene apoyo de diferentes grupos de izquierda, no lo veo logrando volverse presidente de Colombia.
Hay algunos ahí, David, hay algunos cuestionamientos, ¿verdad?, importantes para Federico Gutiérrez, y es que se le ha cuestionado, ¿verdad?, por parte de los críticos de ser el candidato de Álvaro Uribe, ¿verdad? El uribismo, Álvaro Uribe es una figura, digamos, importante, digamos, en Colombia, es un referente que ha generado una serie, digamos, de posiciones antagónicas, ¿verdad? Es decir, está el grupo que ama, ¿verdad? Y que es seguidor fiel de Uribe, y el grupo que definitivamente ¿verdad? Lo aborrece y no lo considera, ¿verdad? Digamos, el líder, digamos, positivo para la nación, pero no hay puntos medios. Y en ese sentido, digamos, se dice que Fico tiene alguna especie de buena relación, ¿verdad?, con el Centro Democrático, pero que obviamente cuando compitió, que se lanzó a la alcaldía de Medellín, ¿verdad? Mantuvo ahí algunas cuestiones, pero que se puede decir que es cercano, pero no uribista. Y dentro de las, digamos, principales propuestas, ¿verdad?, la número uno de este candidato, de Federico Gutiérrez, es la lucha contra la corrupción, ¿verdad?, y penas para los corruptos, y habla también de inteligencia y tecnología contra la corrupción, hacer uso de esas herramientas. Por supuesto que hay una situación compleja en Colombia en términos económicos, y principalmente por golpe importante que recibe la economía colombiana a partir de la pandemia del COVID-19, por lo que propone como segundo, digamos, principal propuesta de su plan de gobierno un crecimiento económico para generar empleo. Y por último, tratar de disminuir el déficit que existe a nivel de vivienda, ¿verdad?, con alrededor de 1.800.000 soluciones de construcción y mejoramiento de las viviendas para reducir por lo menos en un 10% el déficit total y en 30% el déficit rural. También habla un poco de temas de transporte, de inversión, digamos, entre otras. Pero bueno, hablemos también en este caso, de Sergio Fajardo y de Ingrid Betancourt, que son, digamos, otros dos candidatos que están en la palestra, aunque bueno, ya has adelantado que en tu visión y tu análisis, los que estarían pasando son Petro y Gutiérrez a la segunda ronda, y te estás decantando porque Gutiérrez sea el presidente. Pero bueno, hablemos también de Sergio Fajardo y de Ingrid Betancourt. Bueno, en el caso de Ingrid Betancourt, ella abandonó la coalición de centro en Colombia. Si bien es una política bastante, con bastante preparación, ha tenido situaciones bastante complicadas. Hace poco más de un mes, cuando se estuvieron dando ciertos debates, que el mismo Petro le consultó que dónde se encontraba ella cuando estaba Estados Unidos invadiendo Afganistán, y ella muy sagaz, sinceramente, muy astutamente le dijo: estaba en la selva, estaba secuestrada por sus amigos, dándole un golpe que no sé si la prensa colombiana lo dejó pasar por un tema de que lo minimizó, o para evitar una contienda o un conflicto más a lo grande. Pero lo que hizo Betancourt en ese momento fue bastante duro, al decirle que estaba siendo secuestrada, que estaba en la selva colombiana por parte del grupo insurgente que todos conocemos, que han doblegado y han puesto de rodillas más de una vez al gobierno colombiano, dando a entender que Petro tiene una cercanía bastante afín, bastante estrecha con los grupos insurgentes. Eso para el pensamiento colombiano y para el sentir colombiano y la historia colombiana desde Pablo Escobar hasta la actualidad, es un tema que no se ha superado, que no se va a superar y que no se puede olvidar, porque, como dicen, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirlo. Entonces, lo que hizo Ingrid de posicionar a Petro, un rival fuerte, con un porcentaje alto de posibilidades a nivel electoral, con la izquierda, con estos grupos insurgentes, fue una estrategia bastante interesante, ¿verdad? A pesar de que ella ha tenido sus choques con la coalición, con la coalición del centro colombiano, me parece que lo que hizo Ingrid fue una buena estrategia, que a fin de cuentas le termina dando mayor ventaja y mayor beneficio a Fico, quien es el favorito del centro derecha y que ya ha tenido la cercanía y el apoyo de grupos históricamente conocidos en Colombia,
de grupos con trayectoria, podría analizar y ver que eventualmente Ingrid Betancourt va a terminar teniendo una cercanía con Fico, va a terminar dándole su apoyo, a pesar de que va a ser una candidata independiente. A medida que se vayan aproximando las elecciones colombianas del próximo, dentro de 2 meses, estamos en marzo, sí, en mayo, ella yo analizo que ella se va a acercar más a Fico y que va a terminar haciéndose una coalición más fuerte para evitar que el grupo de izquierda, que es afín a grupos insurgentes, logre hacerse con la presidencia colombiana. En este caso yo consideraría que Ingrid va a terminar apoyando eventualmente a Fico y va a terminar dándose esa alianza o esa coalición que le va a generar y le va a venir a sumar cierta cantidad de votos importantes, volviendo a reiterar que va a llevar a Fico a ser el próximo presidente de Colombia, ¿verdad? Y ahí, Adit, ahí hay un tema, digamos, a veces interesante con el caso de Ingrid Betancourt, y es que, bueno, en algún momento después de como has mencionado, ¿verdad? De haber sido, digamos, secuestrada y encontrarse en la selva colombiana, parecía, digamos, en algún momento que su vuelta a la política colombiana iba a ser bastante, digamos, atractivo, y que de alguna forma era como casi que era un símbolo de aquellos, digamos, años tan fuertes de la guerrilla colombiana. Sin embargo, pareciera que en los números, ¿verdad? No le favorecen como para poder lograr alcanzar la presidencia de la República, sí. Pero hay, digamos, temas interesantes dentro de la propuesta, y, ¿verdad? Pareciera que, al igual que en la mayoría de los países de América Latina, seguimos viendo el tema de la corrupción como las primeras, digamos, propuestas y las primeras medidas a combatir. En el caso de Ingrid Betancourt, propone instaurar un sistema de compensación económica, ¿verdad? Todas las víctimas de corrupción, y también de establecer un grupo interdisciplinario cuya función exclusiva sea identificar, perseguir y recuperar los dineros de políticos y funcionarios corruptos. Habla de despenalización de las drogas para quitar el millonario incentivo económico del narcotráfico, tema que me parece bastante interesante, ¿verdad? De discusión. Habla a nivel de medio ambiente, que no hay que olvidar que es candidata por el partido, ¿verdad? El Oxígeno, y que es un partido, digamos, ecologista, por lo que se habla de una militarización de la defensa del medio ambiente, pues considera que la deforestación en el Amazonas es un problema de orden público. Así que hay algunas propuestas que pareciera ser más, digamos, radicales, ¿verdad? O más fuertes de lo que, digamos, pareciera ser el gusto de los colombianos, por lo menos a lo que se ve en intención de voto. Y ahí tal vez hay otro candidato, ¿verdad?, de Medellín, que también es importante, digamos, mencionarlo, que es el caso de Sergio Fajardo, ¿verdad?, que es un candidato del Partido Movimiento Compromiso Ciudadano, que fue también alcalde de Medellín, pero que ha sido, digamos, cuestionado por haberse implicado en el caso de Hidroituango, ¿verdad?, con el salvamento logrado para los asegurados, y que se le quitó al candidato la responsabilidad fiscal que había sido abierta por la Contraloría General para un papel, digamos, en su papel como gobernador de Antioquia. ¿Qué podríamos decir de Sergio Fajardo en ese caso, Edith? ¿Cómo lo evalúas como candidato? Bueno, Sergio Fajardo, como bien sabemos, es matemático de profesión de la Universidad de los Andes. Él ha tenido o tiene propuestas en el orden de la investigación y el desarrollo. Actualmente en Colombia se invierte apenas un 0.3% del Producto Interno Bruto. Él propone triplicarlo, llevarlo hasta el 1% del PIB, explicando que se va a realizar por un fondo público-privado, ¿verdad? Para poder incentivar lo que es la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento. Si bien Fajardo no es un candidato interesante de la coalición de Centro Esperanza, con un porcentaje o un panorama de intención de voto de un 37.8% más o menos del electorado, siempre estando muy por debajo de pacto histórico con Petro, y no dándole el rol preponderante que merece,
él ha tenido o tiene propuestas en temas de infraestructura física, infraestructura tecnológica, de información, administración para las empresas, reformas laboral, contemplando una normativa laboral que proteja a los trabajadores en actividades de contratación por hora, formalización del trabajo y los programas de formación en el trabajo, objetivos de recaudar, por ejemplo, 33.000 millones de dólares adicionales y una reforma para las pensiones, pretendiendo hacer una transacción hacia una estructura que garantice una cobertura universal en los adultos y adultos mayores. Sigue siendo un candidato importante, un candidato con peso, pero siento que sigue estando por debajo de las posibilidades de entrar al segundo balotaje, a la segunda ronda contra Petro, siendo sinceros que Fico va a ser, personalmente a la fecha, ¿verdad? Porque en política no hay nada escrito en piedra, y todo puede cambiar de la noche a la mañana. Para muestra un botón aquí en Costa Rica que todo el mundo tenía pronosticado que el que iba a entrar a segunda ronda iba a ser Linet Saborío, Figueres y posiblemente Fabricio. Es muy probable que Fajardo no logre entrar a la segunda ronda, y yendo a segunda ronda a Petro y a Fico, ¿verdad? Entonces, veo a un Sergio Fajardo apoyando a Fico en una segunda ronda por la afinidad de las propuestas más de centro derecha, ¿verdad? Siendo menos radical que Fico en sus propuestas y en las reducciones y en la implementación de las políticas económicas que tiene Petro. Entonces lo podría ver más acomodado o sintiéndose más afín a los proyectos y a las propuestas que tiene Fico que a las que pueda tener Petro. Sumado a eso, dado a sus propuestas de incrementar, bueno, triplicar el porcentaje del Producto Interno Bruto en temas de investigación y desarrollo, podría verlo más afín por esa situación y más cercano a Fico por el tema de su posible cercanía con el gobierno de los Estados Unidos, dado que Petro, como bien se sabe, tiene una cercanía bastante importante con Nicolás Maduro, quien es el presidente de Venezuela, y con todo lo que significa el grupo de la izquierda criolla que tenemos en América, ¿verdad? Entonces, podría verlo acercándose más por un tema de que Estados Unidos, a pesar de que le gusta jugar del policía del mundo, sigue teniendo un porcentaje importante en temas de investigación y en temas de actualidad a nivel de ciencia y tecnología. Por ejemplo, gracias a los Estados Unidos y al impacto y al apoyo que dio en su momento Donald Trump, tuvimos en tiempo récord las vacunas contra el COVID, ¿verdad? Algunas personas afines, otras personas en contra, pero por sus políticas y por su visión de avanzada, podría verlo más afín y más cercano a Fico, quien lo veo como un candidato que pueda tener más similitudes de las que puede llegar a encontrar Petro con un Joe Biden, un posible Donald Trump a futuro, que siendo más cercano a políticas muy de izquierda, con el caso de Nicolás Maduro, de Vladimir Putin, de Xi Jinping, ¿verdad? Entonces sí lo vería acercándose en una segunda ronda a Fico. Estamos en vivo a través de Radio Costa Rica 930 AM y a través de nuestro Facebook Live. Hoy conversando con Adit Soto sobre Colombia, el panorama electoral en este 2022. Adit, nos hacen una pregunta y aprovecho para saludar a Mario Haubert, que está sintonizando nuestro programa y nos dice: buenas noches, ¿cuál es la representación de Federico Gutiérrez en el Parlamento? Y pregunta también que le gustaría que abordáramos el panorama de la ideología de izquierda en Colombia en los últimos años, un poco los temas que estabas
hablando. Y antes de que nos ayudes a responder esa pregunta de Mario Hauber, hay, digamos, grandes retos, ¿verdad? Que quisiera dejar, digamos, nada más en contexto antes de escuchar esta respuesta, por lo menos a nuestro oyente. Y es que Colombia, digamos, ha venido presentando una serie digamos, de retos importantes de cara a estas elecciones presidenciales. Y uno de los mayores retos que está teniendo es precisamente volver a establecer la cantidad, digamos, de empleo, generar esa reactivación económica, ¿verdad? Estamos hablando de que antes de la pandemia, Colombia tenía más o menos, ¿verdad? Unos 22.3 millones de personas ocupadas y que con la pandemia esto disminuyó a 16.4 millones, ¿verdad? En abril del 2020 y que ha logrado aumentarlo a un 21.3 millones en noviembre del 2021, sin embargo todavía un poco lejos al, digamos, número de ocupados que se tenía antes de la pandemia. Entonces ahí tal vez hay las dos preguntas, te las repito, de Mario Hauber, que es ¿cuál es la representación de Federico Gutiérrez en el Parlamento? Y que abordáramos un poco el tema entonces de la ideología de izquierda en Colombia en los últimos años. Bueno, a nivel de la ideología de izquierda, como es bien sabido, los grupos paramilitares, los grupos insurgentes, tienen cierta representación, cierto peso en Colombia, ¿verdad? Actualmente, como bien sabemos, Iván Duque eh, ha, ha intentado luchar contra los problemas históricamente conocidos en Colombia, problemas más allá del tema de derecha y de izquierda, siendo más problemas flagelos que tienen envuelta a la población colombiana. Como bien sabemos, todos los temas de la FARC y de los grupos, las guerrillas, se financiaron de parte de Pablo Escobar, quien, si bien logró conseguir un escaño en el Senado, obviamente por su capacidad financiera y por todo lo que representaba, no era un candidato o no habría sido un representante de la derecha, sino habría sido, él habría tenido un pensamiento más de izquierda. Entonces, actualmente la Colombia que conocemos es una Colombia que ha tenido sus altos y sus bajos, con una representación de la izquierda siempre latente. Para muestra un botón que tenemos a un Petro con un porcentaje bastante importante, con una gran participación en el Senado histórico, ¿verdad? Actualmente él tiene solo en su partido tiene una buena participación. Tenemos representantes de parte de Francia Márquez, de Camilo Romero, que si bien se suman, tienen un buen porcentaje en el Senado y es una buena representación de la izquierda que se puede ver a lo largo del continente latinoamericano, bueno, del continente americano, ¿verdad? Hay una representación en América Latina. Sergio Fajardo, con su panorama, de acuerdo al panorama, la intención de voto tenía un 37.8% versus el 78% que tenía o que tiene Gustavo Petro, ¿verdad? Entonces, la coalición de Centro Esperanza, que está conformada por Fajardo, por Manuel Galán, por Carlos Amaya, consolida un grupo importante. Sin embargo, sigue estando muy por debajo de lo que representa el pacto histórico, que actualmente está teniendo una figura importante en Petro, ¿verdad? La ola de la izquierda a nivel latinoamericano está teniendo un impacto interesante. Por ejemplo, se puede ver a un Lula da Silva volviendo a Brasil, a un Petro en Colombia, dándole un nuevo impulso a la izquierda latinoamericana. Boric en Chile. Un Boric en Chile. Exacto. Xiomara Castro en Honduras, Pedro Castillo en Perú, Luis Arce en Bolivia. O sea, tenemos una representación de la izquierda bastante consolidada, bastante fuerte, siendo un caso atípico Costa Rica, en el caso actualmente, si se puede analizar, de un José María Figueres de centro izquierda y un Rodrigo Chávez de centro
derecha, diría yo. Entonces la representación, la ola de la izquierda latinoamericana se está volviendo a reavivar. En Argentina es un caso interesante, es un caso diferente. Se pronostica que la derecha sea la que gane en Argentina. Sin embargo, en Colombia, si bien puede que la izquierda de Petro no logre llegar a la presidencia, es una posibilidad, pero como mencionaba anteriormente, no hay nada escrito en piedra. Puede que la izquierda pierda la presidencia colombiana, pero ya maneja el Senado. Y el Senado en los países latinoamericanos, como bien sabemos, mueven lo que representa el país, ¿verdad? Son los que dictan el derrotero que se va a tomar, las leyes que se van a impulsar, qué impuestos se van a generar, qué políticas a nivel de macroeconómicas y económicas se pueden impulsar, todo lo que representa nuevos impuestos, reducción, etcétera. Entonces, a nivel colombiano es muy probable que la izquierda en los próximos años tenga una participación bastante interesante y bastante importante y se dé un cambio en la Colombia que conocemos actualmente, permitiendo una línea más a la izquierda con reformas estructurales, con reestructuración del IVA, que es de las propuestas que tiene Petro, volverlo al 16%, con cambios meramente económicos más tirados al ala de la izquierda, en comparación de los que se podrían llegar a tener en caso de que gane Fico, ¿verdad? Que es un poquito más centrado, más ecuánime en temas macroeconómicos. Si bien, como mencionaba Gerald, ha tenido sus reproches y ha tenido sus quejas, es muy probable que el Senado colombiano, al ser más izquierda, tenga una cercanía más al grupo de la izquierda venezolana, de la izquierda boliviana, de la izquierda en Perú, de la izquierda en Argentina, más lejana a la derecha o al centro derecha que manejan los Estados Unidos de Norteamérica, evidenciando ese golpe de timón que se está dando en todo lo que es la región, donde Estados Unidos ya dejó de ser el papá que cuidaba a todo el mundo y empezó a estar fuera de las decisiones políticas y las decisiones que se están tomando en los países latinoamericanos. Ahí yo creo que es importante tal vez, Adit, y los amigos que nos escuchan también, traer un dato importante, digamos, a la discusión, y es que definitivamente luego de la firma de los acuerdos de paz en Colombia, uno de las, vamos a ver, de las reformas que se logran acordar, ¿verdad?, dentro de este pacto que prácticamente va a entrar en vigor en este momento, es la creación de 16 escaños en el Congreso que representan circunscripciones que fueron afectadas, ¿verdad?, por el conflicto. Así que ahora varios colegas colombianos han estado analizando y comentando, ¿verdad?, cómo en los tarjetones de consultas y en las legislativas se pueden observar ahora que hay más mujeres, que hay más afros, que hay más indígenas que en ningún otro momento de la historia, lo cual definitivamente demuestra que hay un cambio político y social que se logra, ¿verdad?, concretar, que se logra materializar a partir de este acuerdo de paz. Es decir, se ha logrado generar en Colombia una especie o un espacio para poder hablar más de la desigualdad, del medio ambiente, de los derechos sociales y, por supuesto, de la corrupción. Sin embargo, esto, ¿verdad?, hace que, como bien haya señalado nuestro invitado, se vea una palestra, digamos, diversa, ¿verdad?, variopinto, decías en algún momento al inicio de la conversación hoy, que hace que de alguna forma también los y las colombianas empiecen a buscar la forma de cambiar, ¿verdad?, esta dinámica de forma, digamos, de tomas de poder. Y entonces ahí nos surge una pregunta, Adit, que teníamos, digamos, preparada, y es que si digamos, surgimiento o este aparente fortalecimiento de la izquierda en Colombia, lo que demuestra es un cansancio ya sistémico, ¿verdad?, en términos de América Latina.
¿verdad? Mencionaste varios, digamos, casos de esta, digamos, reconfiguración o de estos cambios, digamos, de fuerzas y de los distintos tipos de izquierdas que pueden haber en la región, pero ¿cómo, digamos, ves el tema de ese surgimiento ahora en el caso, digamos, particular de Colombia, si es definitivamente un cansancio, digamos, sistémico en la región? Bueno, yo analizaría y podría decir que a nivel latinoamericano, los ciudadanos de América Latina estamos, digo estamos porque me incluyo en el grupo no de cansancio, sino en el grupo de latinoamericanos, estamos cansados de la política tradicional, de esa política que está supeditada a los mismos de siempre. Por ejemplo, para hablar un tema meramente puntual, aquí en Costa Rica, por ejemplo, tenemos el caso ahorita de la hija de Antonio Álvarez de Santi, que heredó la curul del papá, quien fue candidato a la presidencia en las elecciones pasadas, quien perdió, ni siquiera logró mayor relevancia, se enfrentó contra un José María Figueres y actualmente lo voy a decir así, muy posible, le dio el apoyo a José María Figueres y le heredó la curul a su hija. Esto tiene un punto de inflexión y un punto de cansancio a nivel latinoamericano y a nivel de la ciudadanía, ¿verdad? Porque nosotros somos los que estamos pagando la fiesta, nosotros somos los que estamos trabajando, somos los que pagamos impuestos y se siguen transmitiendo puestos de confianza y puestos importantes y relevantes de papá a hija, de hija a papá, en el caso de Antonio Álvarez de Santi a la hija, en el caso de Franji Nicolás al papá. En el caso colombiano, no dista mucho de la situación que se está viviendo a nivel costarricense. El pueblo colombiano es un pueblo cansado, es un pueblo que ha tenido que sufrir muchísimo más de lo que hemos sufrido nosotros los costarricenses por el tema del narcotráfico, por el tema de las guerrillas, secuestros a periodistas, secuestros a políticos, asesinatos a candidatos a la presidencia, explosiones a medios de comunicación masivos, intentos de silenciar una voz que ha gritado y que ha exigido. Entonces, actualmente yo siento que la izquierda viene a lograr conseguir eso que todos los ciudadanos buscan, esa voz de que hablen y que digan estamos cansados de lo mismo, necesitamos un cambio. La izquierda ofrece ese cambio y actualmente lo que está haciendo Petro es lo que hace cualquier candidato de izquierda. En el caso de Petro en Colombia, en el caso de José María Villalta aquí en Costa Rica, quien tiene el cinismo de criticar el tema de los combustibles aquí a nivel Costa Rica, criticar a Ivonne Acuña, quien es una diputada independiente del país, por el tema de los 3.200.000 colones que se gastó en vuelta de 15 días en combustibles, pero él ha sumado 2.540.000 colones en combustible. Es una izquierda hipócrita, porque habla de cambios, habla de cambios estructurales, habla de reformas, de repartición de los bienes, de repartición y de reacomodos en presupuestos, cuando al final de cuentas termina aplicando exactamente lo mismo que se viene aplicando tanto en derecha y en izquierda. Entonces, el tema de la izquierda y de la derecha latinoamericana no va a cambiar porque venga un Mesías ofreciendo un cambio estructural, un Mesías ofreciendo pomadas canarias, ofreciendo cambios realmente tangibles, si al final de cuentas seguimos teniendo a los mismos de siempre, con el único cambio de la careta, el único cambio de posiciones ideológicas entre izquierda y derecha. Ahí, Adi, tal vez teniendo unos datos, digamos, de Colombia, que me parece importante estos últimos minutos que nos están quedando ya de programa, es que Colombia vive ¿verdad? Un estallido social en el 2021 que no había tenido, digamos, precedentes en el país y se debe principalmente a condiciones y problemas que había traído la COVID-19, ¿verdad? Como el aumento en 6 puntos porcentuales de la pobreza, que se situó prácticamente en el 42.5% de la población respecto al 2019, lo que significaba prácticamente que pasamos de 17.4 millones
de personas en condición de pobreza a 21 millones, digamos, en el país. Y ese es uno, digamos, de los principales retos que se tiene. El segundo es que estas elecciones van a ser, digamos, cruciales, ¿verdad? Para prácticamente buscar la forma en que se logre reducir temas de violencia, de desempleo y, por supuesto, la implementación de los acuerdos de paz entre las FARC y, digamos, incluso las relaciones de Venezuela. Pero estamos hablando también de un país donde la inflación sigue a la alta, ¿verdad? Es un país que no se recupera totalmente digamos, de los impactos del COVID en materia de crecimiento económico. Estamos hablando de que más o menos hay un 9%, ¿verdad?, de lo que esperaba, digamos, el gobierno de ese crecimiento, pero que algunos prevén, como el caso de la OCDE, ¿verdad?, de que no se supere ni siquiera el 5%, lo cual genera, digamos, un reto, digamos, importantísimo. En Colombia se han asesinado, ¿verdad?, prácticamente a varios líderes defensores de derechos humanos, que solo para el año pasado se hablan de más de 73 entre enero y noviembre, ¿verdad? Y algunos casos que todavía están en verificación, es decir, hay digamos, una violencia generalizada, pero también hay, como había mencionado, una inflación, ¿verdad? Y un dólar que está a la alza, lo cual, digamos, tiene un impacto directo a nivel el electorado, a nivel, digamos, de las decisiones que pueden estar tomando. Y, por supuesto, se mantiene la lucha contra digamos, el narcotráfico, entre otros, digamos, de los retos. Adil, como en 30 segundos, que es lo que me queda prácticamente de programa, ¿verdad? Ya lo habías adelantado, pero digamos, ¿a quién ves en esa segunda definitivamente ronda y cuáles podrían ser, digamos, las coaliciones de cara a esa segunda ronda? Como en 30 segundos, ¿qué es lo que nos quedan? Ok, en la segunda ronda podría haber a Fico contra Petro, teniendo una fuerte participación de la izquierda en el Senado colombiano, teniendo cercanías en lo que es centro-derecha a favor de Fico, simplemente dándole el gane a Fico, pero como mencioné, nada está escrito en piedra, todo es posible, puede que la izquierda de Francia se termine consolidando y termine dándole la victoria a Petro, como ya se estaba, como se pronostica, ¿verdad? Pero sí veo una segunda ronda entre Fico, quien es el candidato más centrado, con el que pueda tener mayor afinidad Colombia con países como en el caso de Estados Unidos, como en el caso de Europa, versus un Petro que está muy tirado o muy arrecostado a las FARC y con una cercanía bastante evidente con lo que es Nicolás Maduro y con todos los candidatos que mencionamos anteriormente a lo largo del territorio americano. Bueno, David, muchísimas gracias por haber estado en Pulso Global. Gracias a usted por habernos invitado. Bueno, hemos llegado así, amigos, al final de nuestro programa Pulso Global. Esperamos que lo hayan disfrutado y le agradecemos a nuestros patrocinadores Sinred Consulting y Gráfica Creativa por su apoyo para que este espacio sea una realidad. Agradecemos también a nuestra productora ejecutiva Gabriela Navarro, a Andy Torres en Controles y a todo el equipo técnico. No se olvide de buscarnos en las distintas plataformas de podcast, Apple Podcasts, Amazon Music y Spotify, de suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Aprovecho para invitarlos la próxima semana, que tenemos confirmada la participación de la señora Epsi Campbell Barr, segunda vicepresidenta de la República, con quien estaremos conversando sobre los retos y desafíos que tienen las mujeres en política. Así que los esperamos la próxima semana al ser las 8 de la noche en nuestro espacio Pulso Global. Que estén muy bien. Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.